Vamos a hacer contacto ahora con el subdirector científico del Hospital Ramón de Lara de la Fuerza Aérea. Es el centro que se ha convertido en el plan centro de acción para pacientes afectados por el COVID-19. De paso, el coronel es médico internista y es también quien ha dado seguimiento al caso del italiano que se convirtió en el primer positivo COVID. Se le ha dado el alta en las últimas horas, así que hablaremos de esto y más con el coronel médico Ramón Familia Alcántara. Muy buenas tardes y gracias por aceptar nuestra entrevista. Buenas tardes, a su orden. Para empezar, hablemos del caso del italiano, porque ese primer caso es importante para estudiar cómo se comporta el fenómeno en el país. Vimos que daba positivo durante muchas pruebas. ¿Qué ocurre con esta prueba que se mantiene una carga viral tan alta en el país? Y bueno, paso, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió con él que vimos que tuvo una transformación física tan notable? Bueno, entendemos que el caso de Pasqualini es un paciente fumador de muchos años que llegó con datos importantes radiográficos al hospital, con un distrés respiratorio importante, que por su condición de fumador hubo que llevarlo a ventilación mecánica tipo CPAP. En él nunca se utilizó lo que es ventilación invasiva. Entonces, por esta razón, el paciente se mantuvo tanto tiempo en el hospital, porque aún el paciente ya había salido del cuadro de gravedad, se mantenía dando positivo. Entendemos que en este paciente, el caso que él diera positivo, se debía a que es un paciente fumador con mucho hallazgo radiográfico, que esos hallazgos permanecieron por mucho tiempo. Al permanecer por tanto tiempo esos hallazgos, entendemos que esa es una de las razones. Además que esta es una enfermedad que todavía no sabemos a ciencia cierta cómo se comportan los pacientes en el tiempo, porque tenemos pacientes que a los 16 días, a los 17 días de iniciar el cuadro clínico, a los 13 días ya dan negativo, pero el caso de Pasqualini fue diferente. Teníamos 2 pruebas rápidas negativas y una tercera prueba de hisopado que dio ya negativa. Pregunta. Doctor, se mantiene a toda capacidad del Ramón de Lara y la gran preocupación de los ventiladores. ¿Cuántos ventiladores tienen ustedes disponibles? Bueno, hasta ahora tenemos 10 ventiladores disponibles. 10 ventiladores disponibles que no hemos tenido que utilizarlo en ningún momento todos, pero tenemos capacidad por ahora para 10 pacientes en ventilación mecánica. ¿La capacidad hospitalaria general para pacientes COVID cuál es? La capacidad para el paciente COVID anda alrededor de unas 80 camas. Unas 80 camas. Y digamos, hablando de ciencia pura, lo que ustedes están mirando, ¿qué cantidad de pacientes cae en condición crítica en la práctica ahora de lo que ocurre en nuestro país? Entendemos que después de que se aprobaron las terapias como el tocilizumab, la hidroxicloroquina, los pacientes han tenido un cambio. Eso lo entendemos nosotros que estamos en el campo ahora mismo de la clínica, de lo que es cómo llegaron los pacientes. Muchos llegaron al paciente ya con síndrome de distrés respiratorio, que no se dieron a los medicamentos convencionales que en ese momento estábamos usando. Pero yo entiendo que las nuevas drogas han venido a ayudarnos y por lo tanto nosotros ahora mismo tenemos menos pacientes descompensados con lo que es COVID-19. Veo un cambio dramático, doctor. He estado de cerca del criterio médico de ustedes y veo un cambio dramático. De repente una persona que llega porque dio positivo, pero apenas tenía síntomas leves, te cae en un cuadro respiratorio. Ese trance, ¿con qué frecuencia ustedes lo están mirando? Bueno, al principio lo estábamos viendo con un 30, un 40% de los pacientes que llegaban, pacientes que había que llevarlos a ventilación mecánica no invasiva, que al final, ahora en la actualidad no tenemos tantos pacientes con ese cuadro tan severo. Yo entiendo que es lo mismo que le dije ahorita, que es que comenzamos a utilizar la hidroxicloroquina, el tocilizumab, que han venido a ayudar a los pacientes. Entiendo que, por lo menos en el caso de nosotros, la mayoría de los pacientes ahora mismo están estables. Tenemos muy pocos pacientes de cuidado.
Sigue la preocupación por el personal de salud. Ahorita mismo decíamos en una noticia que enfermeras han estado exponiéndose y que hay un número importante de ellas. Si recupero aquí rápido el dato, hablan de 76 enfermeras infectadas, de las cuales 10 están ingresadas. El personal de salud, ¿por qué está siendo tan vulnerable si ya se ha conseguido que tengan equipos de protección personal o todavía hay muchos trabajando sin equipos de protección personal? No, eso no puedo yo contestárselo porque en nuestro hospital nosotros no tenemos personal de salud, no es que no ha aparecido uno o dos casos, pero no tenemos esos casos, no puedo hablarle de los hospitales que están fuera, sí de nosotros que no tenemos tanto personal médico, porque nosotros fue el primer hospital que comenzamos con el protocolo del manejo de los pacientes y por lo tanto entiendo que nos favoreció que comenzamos desde un inicio a trabajar con esto y por lo tanto la parte médica, enfermería y personal de conserjería, limpieza, todo el mundo se preparó para el coronavirus. Nos ponemos muy contentos cuando vemos que ustedes dan la salida a algún paciente. ¿Qué tiempo promedio está tomando que un paciente pueda ya ser llevado a su casa, tal vez en algún domiciliario o porque da negativo a la carga viral? ¿Y qué proceso están viviendo emocionalmente los médicos, las enfermeras, todo el equipo sanitario? Cada vez que sacamos un paciente, hoy sacamos una señora de 90 años y eso nos alegra bastante porque como los pacientes de edad tienen peor pronóstico, pero estamos sacando muchos pacientes de edad avanzada que están respondiendo a la terapia y el personal médico siente eso un triunfo de cada uno individualmente, desde el que está en la cocina, desde el que está en conserjería, hasta el más alto que es el director de nuestro hospital. Para cerrar, usted tiene que darnos aquí, ya que fue su médico de cabecera, los trucos del señor Pascualini, porque lo vimos salir muy transformado. Denos los truquitos finales. No, lo que sucede con Pascualini, que él pedía la dieta que él más o menos quería, que no saliera de lo que es la parte dietética, pero él se mantuvo ingiriendo saludable, lo que se le da generalmente en el hospital, y en algún momento pedía algo diferente. ¿Le dieron tinte en el hospital, algo así? No, nada de eso, nada de eso. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Gracias por la información y queremos saludarlos, felicitarlos, respaldarlos, porque en el Hospital Ramón de Lara están haciendo un trabajo titánico en este momento. Cuídense mucho, cuentan con nuestro respaldo. Gracias a ustedes. Ok, así despedimos al coronel médico internista Ramón Familia Alcántara, es subdirector científico del Hospital Ramón de Lara, el centro de batalla de los casos. Ahí está siendo enviado por el equipo de salud pública el mayor número de los pacientes positivos de COVID en República Dominicana.